Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. ¿Más o menos se acuerdan de qué estamos hablando? Eclesía. Eclesía quedó ahí como... Excelente, excelente. Ahora yo me animo un paso más. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer hasta acá? Guardo acá... tac. Pues los vi entusiasmados, vi un entusiasmo y dije, tac, pará, me quedo acá. Mientras piensan, exactamente, mientras piensan, me estaba comiendo unas facturas acá atrás. Llegué vacío de tanque, vacío de tanque. Hice un ratito de bicicleta antes de venir y llegué ahí. Y estaba comiendo, no voy a decir cuántas me comí, aunque estoy liviano igual, con un cafecito calentito. Y me enteré, las disfrutaba porque estaba vacío. ¿Viste? Cuando estás vacío decís, necesito un fondito aunque sea. Y mientras piensan las preguntas, porque estoy preguntando en serio si tienen preguntas, así que el que tenga preguntas, viva voz, vamos a tomarlas, a responder veremos, pero por lo menos las vamos a tomar. Y mientras estaba comiendo ahí, pensaba lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en estos últimos sábados? Que hacemos siempre, ¿no? Pero por lo menos me gusta compartir la degustación de la palabra, ¿no? Hay varios pasajes en la palabra que hablan de comer la palabra, ¿no? Entonces, mordí ahí, veía las texturas, los distintos sabores, más crocantes, un poquito más esponjosa ahí en el medio, con el cafecito. Y me parece un poco lo que tenemos que hacer nosotros con la palabra guiados por el Espíritu, ¿no? De hacer sentido de tener un paladar que le guste explorar, profundizar en la palabra, ver los relieves que encontramos en el texto bíblico, esas texturas diferentes. Leía esta semana que Dios decidió hablar con distintas voces a lo largo de toda la palabra. No hay uniformidad, sino hay pluralidad, hay diversidad, y como les decía, distintos relieves, texturas que nos invitan a disfrutar de la palabra, ¿no? Nos invitan a disfrutar. Y nada, pensaba eso, que un poco la propuesta de esta serie, estos tres mensajes que estoy compartiendo con ustedes, que puedo invitarlos ahí a saborear la palabra en el libro de los Hechos y dialogando un poquito por momentos con el Antiguo Testamento y otros tramos del Nuevo Testamento, ¿sí? Bien, todavía no desenfundo, estoy ahí. ¿Preguntas hasta acá? Pues, sensaciones. Con expectativa, me gusta. Claro, todos dicen, che, es raro, esto no es un campo, es un culto general, hay que venir, predicar, pero les pregunto, ahora juego. ¿Quiénes estuvieron en los dos primeros mensajes de la serie? Bien. Pregunto esto, ¿alguien lo escuchó que no estuvo acá? ¿Online? Bien. ¿Y alguien que estuvo acá y lo escuchó? Algunos, ahí hay un par, ¿eh? Bueno, bien, ahí medio así de fondo. Mientras lavaba los platos, ahí cocinaba, ahí está. Muy bien, está perfecto. Bueno, ahí está. Sí, yo te vi cara que querías preguntar hace un ratito. Dispará con una. Acordate, esa es la pregunta, no sabemos si vamos a poder responder, pero por lo menos... Exactamente. Sí. Bien. Buen punto. Sorprenden, uno lee y sorprende. Lo que pregunta Ezequiel es por qué los judíos al recibir el mensaje de Cristo, por qué es que se resistían tanto a un montón de cosas, pero entiendo a diseminarlo más allá de
del pueblo judío, ¿no? Y ahí hay una resistencia, una tensión que hoy, de hecho, vamos a seguir explorando un poquitito porque hay bastante miga. Pero, ¿alguna otra pregunta? Pues maestro. Bien, ahora lo vamos a compartir. Hay otra pregunta más que la eclesía. ¿Qué más? Inquietudes, preguntas. Impecable. La introducción son 5 minutos de repasar lo que vimos hasta ahora, así que vamos a ir a ello. Bien. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a responder, Ezequiel. Vos quédate tranquilo que ya llego. Además, de hecho, el pasaje que vamos a tratar hoy va de lleno a este punto. Título de la serie, poneme ahí, dispositivos. ¿El título de la serie lo tenemos? Así anclamos ahí. El título que le pusimos a la serie es Renovando la Misión. Y es uno de los puntos de la palabra que recibimos el 1 de enero como palabra guía rectora para el año, ¿sí? Uno de los puntos era, y el Espíritu ahí nos está impulsando a renovarnos en la misión de la iglesia, ¿sí? Entonces, nos pareció bien agarrar ese gran paraguas de uno de los puntos de la palabra profética para poder empezar a desandar y a dialogar con esa palabra, dialogar con el Espíritu y ver qué otras cositas podemos ahí aprender aplicables para este tiempo. Entonces, dentro de ese gran paraguas, nosotros vimos en 2 encuentros previos a una serie de cuestiones que paso a repasar sucintamente para que todos tengamos un piso ahí común para abordar el último tramo de la serie, ¿sí? Y habíamos visto durante los 2 encuentros anteriores, con el paréntesis de Semana Santa, que existe en la dinámica de la extensión del reino de Dios aquí en la tierra al menos 3 elementos. Cuando decimos al menos, no son los únicos, son al menos 3 que nosotros nos planteamos para profundizar en ellos. Que como bien decían, y creo que va quedando marcado ahí de a poquito, es la eclesía, la misión y el Espíritu Santo. Y entre estos 3, ahora vamos a ver qué es cada uno, pero el planteo inicial que hicimos fue que entre estos 3, eclesía, que es la palabra en el original que se traduce de iglesia en el Nuevo Testamento, misión y Espíritu Santo son 3 elementos que encontramos a lo largo de la historia de la iglesia, pero puntualmente en el libro de los Hechos, que es el libro que estamos estudiando con estos lineamientos, lo que vemos que hay una dinámica donde el Señor, en su soberanía, intenta en cada momento de extensión de su reino alinear la iglesia, la misión y el Espíritu Santo. Y lo que habíamos visto es que cuando estos 3 elementos se encuentran alineados, se dinamiza la extensión del reino de Dios en la tierra. Cuando hay un desacople entre la iglesia, la eclesía, la misión o el Espíritu Santo, hay un detenimiento de esa extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y habíamos dicho que es el protagonista saliente del libro de los Hechos. Y poníamos ahí en discusión, por lo menos en algunas versiones, donde el libro de los Hechos es los hechos ¿de quién? De los apóstoles. Entonces poníamos a decir, momento que acá el protagonista del libro es el Espíritu Santo. Y en el primer encuentro ya veíamos que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de los Hechos es la promesa del Padre que esperaban los discípulos del Señor. Y decíamos hace unos encuentros más atrás, es una antesala ese
esos 2 primeros capítulos del libro de los Hechos. Y la pregunta que levantamos y que poníamos allí en el medio para que nos sirva de lentes para el abordaje del libro de los Hechos en el marco de esta serie que estamos desarrollando, la pregunta era la siguiente, y este es un poco el hilo conductor de la serie. ¿Cómo se comportan o alinean Espíritu Santo, Eclesía y misión a lo largo del libro de los Hechos con el fin de reflejar el mover de Dios de forma adecuada, pertinente y eficaz? Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo es que se van comportando la Iglesia, la misión y el Espíritu Santo a lo largo del libro de los Hechos? Por supuesto que en el marco de una serie de 3 encuentros no vamos a desarrollar todo el libro, estaría buenísimo, pero elegí plantar esta pregunta y trabajar esos 3 ejes. ¿Hasta ahí estamos? Los capítulos que nos habíamos propuesto tomar como base para disparar algunos comentarios y algunas enseñanzas es Hechos 2, Hechos 6, que es el que vamos a ver este encuentro. Hechos 2 lo vimos en el primero. En el segundo vimos Hechos capítulo excelente. Acá hay... No voy a preguntar de qué se trataba, porque me van a responder. En el segundo encuentro veíamos Hechos capítulo 10. Empezamos a dialogar con Hechos 11, por la iglesia de Antioquía, Ezequiel. Y hoy vamos a finalizar con Hechos 6. ¿Sí? Espíritu Santo es el motor, es la potencia que dinamiza la misión de la iglesia. La misión de la iglesia habíamos visto en nuestro segundo encuentro, que estaba básicamente definida por una serie de versículos, ahora no me voy a acordar bien los números, pero que los vamos a encontrar en el capítulo 5 de Mateo, cuando el Señor habla de que somos sal y somos luz. Y veíamos que parte de la misión de la iglesia tiene que ver con ser sal y con ser luz en el lugar donde nos toca estar, sobre todo cuando no estamos acá adentro. ¿Sí? Eclesía, planteamos provocativamente un poco, de hecho el primer encuentro creo que fue Eclesía versus Iglesia, y decíamos que la idea de Eclesía no es una institución, paredes, un edificio, sino que es un grupo de personas que se junta o se dispersa. Y eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos, una comunidad dinámica, viva, que de hecho es difícil encuadrar en edificios cuando uno lee el libro de los Hechos. ¿Hasta ahí estamos todos? Te lo resumo, digamos, de la serie hasta acá. ¿Bien? Para el que quiera profundizar, están los links. Y sí me di cuenta que hace no sé cuántas semanas para atrás me había tocado compartir, no recuerdo tampoco el título, pero sí me acuerdo. Es Vivir o andar en el Espíritu, creo que era el título. También después lo pueden buscar, que creo que va enganchado con esto sin saberlo. En ese momento no había serie, digamos. Pero creo que había una línea ya que el Espíritu me estaba ahí indicando, así que también lo pueden revisar con provecho para ampliar lo dicho hasta aquí. Bien, vamos a lo nuestro. Vamos a leer primero el texto que nos va a servir de base para abordar la enseñanza de hoy, que está ahí en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, que creo que lo vamos a tener en pantalla. ¿Sí? Vamos a leerlo siempre en NBI para dinamizar la lectura. En aquellos días, siempre que Lucas arranca de este modo alguna porción de Hechos, es como que está diciendo, bueno, hasta acá conté una cosa, a partir de ahora vamos a contar otra distinta, que va en hilo con la anterior, pero que avanza en el relato. ¿Sí? En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega. ¿Sí? En Reina Valera, los helenistas. Contra los de habla hebrea, los judíos posta, para decirlo rápido. ¿Sí?
de que sus viudas, la de los judíos de habla griega, eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes, ¿sí? Le está hablando a los judíos de habla griega, ¿sí? Escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Tomen nota de 7. ¿Sí? 7. Avanzamos. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía, y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta ahí la lectura. Venía todo muy bien cuando uno viene leyendo 1, 2, 3, 4, capítulo 5, y cuando arrancaba ese, decía, bueno, esto viene fenómeno, ya baja el entusiasmo, se empieza a quejar la gente. Permitime bocetar algunos elementos que nos permitan arrojar luz sobre ese texto, que cuando uno lo lee es raro y quiere pasar rápido, porque queja, murmuración, dice Reina Valera. ¿Sí? No es que fueron y hicieron un planteo, no, había un run run en los pasillos que no gustaba. ¿Sí? Estaba empiojándose el tema. Vamos un poquito de contexto, ¿sí? Diferencia entre, acá aparecen 2 grupos, ¿no? Judíos de habla hebrea y judíos de habla griega, ¿sí? Helenistas, judíos helenistas y judíos posta. Ahora, si nosotros no tomamos debida cuenta de las 4 o 5 datos que nos da Lucas ahí, pierde relevancia el pasaje, nos vamos y se nos pierde cómo viene la historia adelante y la importancia que tiene este evento de Hechos capítulo 6. Entonces, primer punto, ¿quiénes eran estos helenistas? Una pregunta para hacerse. Hasta ahora venimos todos fenómenos, los discípulos, aposento alto, oramos, lenguas, predicación, pero aparecen un grupo distinto de lo que hasta ahora habían aparecido y empieza a haber dificultades. El pasaje nos describe 2 grupos de cristianos, y no únicamente los cristianos judíos, sino también judíos cristianos, pero helenistas de habla griega. Los helenistas eran aquellos judíos, pero que hablaban preponderantemente griego, que era el lenguaje que predominaba en aquel entonces. Ahora, la diferencia no era solamente del idioma en el que hablaban, porque sería como bastante superfluo que haya un conflicto por el idioma en que hablo. Y empiezo a tirar alguna data más, es bastante superfluo que haya un conflicto por un tema de bandejeo, de servir las mesas, que no haya morfi en la mesa. Sí, en buen hebreo, morfi, ¿no? Sino que estas diferencias no eran lo que nos muestra la superficie del texto que nos plantea Lucas, ¿no? Sino que excede esa cuestión, permítanme llamarla así, operativa del bandejeo de las mesas, y trascendía ese evento.
Y me parece que este grupo de helenistas proyectaba, ese evento del drama de las mesas, proyectaba un problema que pegaba en el núcleo del liderazgo de la iglesia hasta ese momento. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. No era... O sea, los tipos que habían comido, habían andado con Jesús y que lo habían visto resucitado. O sea, ahora, ¿cuál es el problema? No es el problema de bandejeo o de el idioma que hablamos, sino que los helenistas, cuando uno empieza a buscar un poquito de qué iba el tema acá, tenían posturas bastante distintas de los judíos. Sobre todo en dos cuestiones que no lo vamos a repasar ahora, pero que si ustedes ven el evento de Esteban, que es uno de los 7 de Hechos 6, en Hechos capítulo 7, van a ver, primero, el carácter de esta gente. Los helenistas no eran, digamos así, muy sumisos, que digamos. Vean a Esteban y la verba que planta frente a los judíos y las denuncias que hace. Y me parece que ese discurso de Esteban refleja dos cuestiones que los helenistas tenían como muy ancladas y firmes, que eran criterios bastante más laxos que el judío con respecto al cumplimiento de la ley. Tema central para la cultura y la espiritualidad de los apóstoles. Y esto en buena medida desdibujaba los límites de pertenencia al pueblo judío, porque el judío era el que cumplía a rajatabla la ley. Y desdibujaba los límites entre un gentil y un judío. Porque el helenista se sabía judío, pero la ley vamos viendo hasta dónde y con qué intensidad y con qué nivel de rigurosidad. Y al mismo tiempo los helenistas eran un grupo judío que ponía en discusión la preponderancia del rol que tenía el templo en la espiritualidad judía. De nuevo, después vayan a revisar el discurso de Esteban, cómo le pega al cumplimiento de la ley y al templo. Y esto hacía temblar pilares esenciales del judaísmo. Sobre esa cultura, ese pueblo, es donde nace el Mesías, y el Mesías quería extenderse más allá del judaísmo, y el judaísmo, por estos temas, era bastante celoso de compartir al Mesías. Ahora, como pueden intuir, esto traía una variedad de tensiones y, de nuevo, pegaba en la esencia misma del judaísmo. Ahora cristiano para este grupo. Y esto se ve en las acusaciones que le hacen a Esteban, el grupo de los 7 de Hechos 6. Más adelante dice que empiezan a ministrar llenos del Espíritu, y la acusación que le hacen los judíos es: presentaron testigos falsos que declararon, este hombre, por Esteban, no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Del lado de los discípulos judíos, el otro componente de grupo en Hechos 6, habían iniciado su recorrido y en general eran galileos. Si ustedes ven Hechos capítulo 2, versículo 7, dicen, no dice así el texto, pero por implicancia se entiende, estos brutos galileos hablando en todas estas lenguas. Por eso también se asombraban de Pedro.
la gente que provenía de Galilea era tenida por, digámoslo así suave, medio tosca. ¿Sí? Ahora, por supuesto que los apóstoles tienen un rol fundamental en el inicio de la iglesia, en ese primer periodo histórico de la iglesia primitiva. Y por supuesto que el avance de la misión, de acuerdo con los informes, los reiterados informes que Lucas nos va dejando a lo largo del libro de los Hechos, muestran el rol preponderante de ese grupo judío de apóstoles que habían vivido con Jesús, habían cenado, habían hablado con Él y ahora estaban expandiendo la iglesia del Señor en la tierra. Por supuesto que tuvieron un rol preponderante. Y también empezaron a colocar los cimientos teológicos y prácticos del cristianismo, como vimos a Pedro en ese capítulo 2, enmarcando el tiempo que estaban viviendo, ¿no? Pero para la expansión y el nuevo mover del Espíritu Santo que el Señor tenía pensado, comenzaba a crujir ese odre inicial del cristianismo volcado dentro del judaísmo. Empezaba a hacer ruido, a presentarse tensiones que son bastante evidentes. Y el Señor ve ahí qué cosa, que eclesía, misión y Espíritu Santo se empiezan a desviar. Entonces tiene que producir un cisma dentro de ese grupo para traer alineación con estos tres elementos. Ahora vamos a ver cómo sucede esto. Ahora, fíjense cómo los componentes culturales y religiosos de un judío que había reconocido en Jesús al Mesías, prometido por los profetas hebreos, suponía una limitación tal que podía modificar la esencia misma de la obra redentora de Jesús. ¿Por qué? Porque si yo para ser salvo, además de creer y tener fe en Jesús y en el sacrificio que Él hizo, tengo que cumplir con una ley. Si no cumplo, no soy salvo. Y eso era detonar el cimiento mismo del rol de Jesús y de la redención que estaba disponible para toda la humanidad. Fíjense que no es un tema menor el incidente del bandejeo de Hechos 6. Trae a la mesa una tensión que estaba todavía solapada y que Lucas, en el fraseo de la situación, intenta poner paños fríos ahí, ¿no? Entonces, el cristianismo judío como odre necesitaba renovarse. La iglesia de ese entonces, la eclesía, necesitaba ajustar sus criterios de misión. Tenían al Espíritu Santo y obraban milagros, señales y prodigios muy potentes, pero había una limitación del rol de la iglesia de cara a la misión, que la estaban acotando solamente en este momento a judíos. ¿Qué es esto mismo que vimos en el encuentro anterior? Que la razón por la cual el Señor se le revela a Pedro de la forma tan espectacular y maravillosa que vemos en Hechos capítulo 10. Proponiéndole violar la ley judía, de frente y sin tapujos. Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a hacer una aplicación de esto, ¿no? Pero me interesa que repasemos juntos el problema operativo que se nos presenta en Hechos capítulo 6. Y el pasaje nos dice en Hechos 6 capítulo 1 que en aquellos días, fíjense, aumentaba el número de discípulos. O sea, esto venía de viento en popa. Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea
de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Cuando uno revisa comentaristas respecto de este tramo, algunos dicen directamente que era discriminación, pero sin calificarla, muchos coinciden que las viudas hebreas comían adentro, las viudas helenistas afuera. Ahora, veamos algunos elementos que le dan forma al relato de Lucas. Primero hay un componente cuantitativo ahí, ¿sí? Una distinción étnica y finalmente un problema operativo. El elemento cuantitativo es el que vemos ahí. Dice que había un incremento importante de la cantidad de discípulos. Ahora, frente a esta expansión de la cantidad de discípulos, se nos menciona que existen quejas, murmuraciones, como decíamos, un run run ahí en los pasillos de los helenistas contra los judíos de habla hebrea. Esto exhibe entonces no una tensión por un problema operativo, por una deficiencia en la distribución de la comida, sino que me parece que la diferencia que está debajo de ese relato que hace Lucas es una diferencia frente al mover del Espíritu Santo de cara a la misión de la iglesia. Y finalmente, esto que parece el problema, pero que estamos viendo es un síntoma que emerge, exhibe una problemática más de fondo, que no es el abastecimiento de comida para las viudas helenistas. Sino que había una puja bastante más honda. Ahora, sí creo que hay una virtud importante en los apóstoles. Fíjense que este evento de Hechos 6, que de nuevo cuando uno lo mira está tentado a pasar rápido, ¿no? Un problema de bandejeo en unas mesas. Ahora, si nosotros vemos Hechos 6 desde la perspectiva de lo que sucede en capítulos posteriores, lo que vamos a encontrar es que eso que sucede en Hechos 6 sirvió de espacio para la construcción de una, permítame decirlo así, plataforma que impactó radicalmente la obra de la Eclesía en la misión. Veamos entonces, les propongo, de qué se trató esta plataforma y qué impacto tuvo. Ahora, fíjense que Lucas, inmediatamente después del versículo 1, muestra una proactividad por parte de los apóstoles. No es que dejaron el tema que corra, sino que inmediatamente los muestra activos sobre la problemática. Entonces dice que los 12 se reunieron, ahí está el texto, Hechos 6, versículo 2 al 4. Dice que los 12 se reunieron a toda la comunidad y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. Entonces le dice, escojan de entre ustedes algunos hermanos con estas características para que ellos se ocupen de la cuestión. Ahora, frente a la limitación del odre presente, es decir, el cristianismo limitado al ámbito judío, es decir, de las prestaciones de la Eclesía de cara a la misión de la iglesia, los apóstoles deciden, me parece acertadamente, expandir las responsabilidades. Y Lucas se encarga de mostrando a los apóstoles bien activos solucionando este problema. Y me parece que es interesante cómo comienza a diseñarse este espacio de expansión que funciona como plataforma, sobre todo por las características que le piden los apóstoles a los helenistas para los encargados de servir las mesas.
¿Uno qué pediría de encargados de servir mesa, pongámoslo así, de mozos? Moverte rápido, leer la cara de la gente para atender rápido y velocidad para distribuir la comida. Pongámosle un poco de buena onda, misericordia, gracia y podemos espiritualizar ahí. Pero al final del día estamos hablando de un bandejeo, de un servicio de distribución de comida. Ahora, me parece que en ese punto hay una virtud en los apóstoles. Ahora, en este fragmento que leemos, me parece que los helenistas ya tenían la jugada armada. Porque no estamos hablando de, ¿cómo decirlo?, gente como buenita, bueno. No, empezaron a trabajar el tema. O sea, se le hicieron saber a los apóstoles que se estaba poniendo picante. Y los apóstoles dicen, escojan 7. Esto no lo dice el texto, es una especulación mía. Para mí, el liderazgo de los helenistas ya estaba definido. Y que cuando dice, che, cógeme algunos 7 que más son... Y eran Esteban, Felipe, Nicolás, Nicanor y todos los otros nombres. Eran ellos. Lo que hicieron los apóstoles no fue, primer virtud, no trajeron líderes judíos para liderar a los helenistas. Dijeron, de entre ustedes y elíjanmelo ustedes. Elíjanmelo ustedes son ellos 7. Ya sé que me están armando la cama acá, está clarísimo. Que sean sabios, llenos del Espíritu Santo y bueno, elíjanlo ustedes. Y, hola, mirá vos, estos 7. Ya, me parece a mí, ya estaba cocinada aguas adentro del helenismo cristiano de ese primer siglo. Estaba cocinado el tema. Es una operación acá fenomenal. Y además cuando uno ve el perfil de Esteban, que es el que evidentemente era un líder destacado dentro de los 7, era un pibe recontra picante. Y no le cabía una, para decirlo en arameo antiguo. Ahora, esa comunidad era bastante radical en los planteos que hacían. De hecho, cuando uno hace el seguimiento de dónde van estos 7 de Hechos 6, acuérdense, los 7 de Hechos 6, eran gente, Lucas se esfuerza por mostrarlo subordinado a los apóstoles. Después hagan una lectura crítica de eso que dice Lucas, pero la verdad es que estos tipos iban solos, guiados por el Espíritu Santo. Esteban y Felipe, ¿de dónde? O sea, salen como hongos. Uno mira para atrás y no existían. Y en Hechos 6, Lucas de alguna manera dice, bueno, a ver, aparecieron estos tipos, ¿cómo los meto acá en la historia? Y ¡pac! Salen ahí. Tomen nota, hay un Nicolás que es prosélito, es decir, un gentil convertido al judaísmo, ¿de dónde? De Antioquía. Permítanme hacer el anteúltimo punto para ir a orar, ¿sí? Ahora, ¿qué me parece que tienen para enseñarnos estas dinámicas que muy sucintamente hemos tratado de ver en Hechos capítulo 2, 6, algo del 7 comentamos, del 8 también, 10 y 11. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de ahí? Y antes de tratar de comenzar a responder esta pregunta, introduzco
definición de 3 términos a los fines de la enseñanza de hoy, ¿sí? La primera es plataformas de envío. Hablé de plataformas hace un ratito, ¿no? Tanto ese ministerio del servicio de las mesas fue una plataforma de envío. Sirvió de punto de contacto del liderazgo del odre anterior, digamos, del odre judío, ¿sí? de los apóstoles, como elemento para que apoye ese nuevo liderazgo y sea enviado a lo que el Señor los había llamado. ¿Sí? Y ahí vemos que hay plataformas de envío, son ambientes y lugares que sirven de soporte para despegar proyectos, una suerte de incubadora. El título de la enseñanza de hoy es dispositivos de fuga. ¿Qué tiene que ver dispositivos de fuga con un problema de servicio en las mesas? Esa plataforma de envío de Hechos 6 es un dispositivo de fuga, era para sacar a la gente del núcleo de Jerusalén. Ahora vamos a revisarlo. Hace un tiempo yo les había compartido, creo que en la primera charla de la enseñanza lo había mencionado, que en la dinámica de la misión de la iglesia tenemos movimientos centrípetos y movimientos centrífugos. ¿Sí? Dinámicas que giran hacia el centro y dinámicas que fugan elementos hacia afuera del centro. Hechos 6 es un dispositivo de fuga de la eclesía de ese primer siglo. ¿Por qué? Porque el odre donde se estaba derramando el Espíritu Santo se intuía limitado e inmediatamente empezaron a generar plataformas de envío, por decir, lo que hoy tenemos acá no es suficiente para lo que viene hacia adelante. De hecho, el Señor trata de susurrarle cosas a Pedro que después las tiene que concretar Pablo, el evangelio a los gentiles. Y hasta que Pablo lo tuvimos preparado, los tipos que corrieron los límites de la misión a los gentiles fueron justamente estos tipos que habían sido enviados a partir del ministerio del servicio de Hechos 6. Ahora, me parece que tenemos a nuestra eclesía, es decir, nosotros, nuestra iglesia particular, con una sensibilidad por lo que el Señor nos viene ministrando para poder diseñar estas plataformas de apoyo para enviar gente a distintos ámbitos que no es un culto, el servicio dentro de la iglesia. De ser eclesía en el mundo, ser sal y luz en el mundo. Creo que si uno lee para atrás, el Señor nos viene como torsionando. Sobre todo en el grupo de jóvenes vemos como desde 2018 y 2019 el Señor ya nos venía ministrando un mover fresco del Espíritu. Muchas de esas palabras las recibimos también de Ronnie en el campamento del 2019. El 2020, pre-pandemia, se notaba en el campa que se estaba leudando algo hermoso del Espíritu, que se estaba en ese momento gestando algo. Y sumado a lo que nos pasó como iglesia en la pandemia, como a toda iglesia, a todo el mundo, creo que salimos recontra fortificados como comunidad de fe. Y sumado al mover del Espíritu que estamos viviendo en este último tiempo, me parece que nos pone en una situación inmejorable para pensar en hacer lo que hicieron los apóstoles, plataformas de envío, dispositivos de fuga, porque necesitamos a gritos salir de nuestra Jerusalén, salir del evangelio para evangélicos, el cristianismo para judíos en términos de Hechos.
y tratar desde acá adentro generar esas plataformas de envío con dispositivos de fuga para enviar gente a la hora del ministerio, allá afuera. O armar misiones en pueblos gentiles, para utilizar el término de los Hechos, como Antioquía. Cuando uno ve ese capítulo 11, creo que es el versículo 19, no me lo voy a acordar, se muestra ahí gente que no eran judíos posta, que empieza a interactuar con gentiles. Y la primera iglesia de la que se tiene registro en la historia de toda la iglesia, en toda la historia de la humanidad, está ahí en Hechos capítulo 11. Muchos piensan que esa misión de Antioquía, que después funciona como si Jerusalén fue una plataforma de envío, Antioquía fue la ventana al mundo para seguir los términos de Hechos 1:8. Van a recibir poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta... Y muchos entienden que lo que hace Felipe, uno de los 7 de Hechos 6, con este funcionario etíope, fue sembrar algo en lugares muy alejados. Y muchos dicen, ahí hay una semilla de hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó con esa semilla que sembró Felipe? No lo sabemos. Cuando uno busca registros históricos, hay recién 2 o 3 siglos después alguna novedad del cristianismo en esa zona. ¿Qué pasó más acá? Nadie sabe. Pero ya estaba la semilla en el funcionario este. Entonces me parece que estamos en una antesala donde tenemos que hacer algo de sentido de esto que hemos visto hasta ahora en nuestra serie. Esteban emerge como un líder preponderante de los cristianos judíos helenistas en el marco de la iglesia de Jerusalén. Y si ustedes revisan el discurso de Esteban ahí en los 2 capítulos posteriores a Hechos 6, está rompiendo el odre del cristianismo dentro del judaísmo y le pega en donde duele. Y lo está rompiendo. Está yendo en contra de los apóstoles. Y encima lo rompe con ganas. No es que dice, che, bueno, fíjense que me parece que habría que rever esto. No, el tipo es un Juan el Bautista. Empezó a pavimentar el camino. Poneme la cita que estaba por ahí adelante, por favor. Este es lo que estoy tratando de hacer es también traerle documentado lo que estoy diciendo, ¿sí? Ese es uno de los libritos que revisé para armar la serie. Fíjense esta cita. Dice, era posible que un funcionario etíope se hiciese cristiano tiempo atrás mientras viajaba a su país por el camino a Gaza. Y que un centurión romano, Pedro en Hechos capítulo 10, y su familia hubiesen creído el evangelio cuando un apóstol se lo expuso en su casa de Cesarea. Pero la escala en la cual se dio la evangelización en Antioquía era algo enteramente nuevo. Y esa iglesia de Antioquía, la iglesia gentil de Antioquía, sirvió de plataforma para todos los viajes misioneros que vienen después. Y uno ve a Pablo, Bernabé y Silas saliendo, volviendo a Antioquía, compartiendo lo que habían vivido, formándose y formando y saliendo de nuevo de allí. Nosotros creo que no tenemos noción de lo que implicó Hechos 6 de cara a Hechos 11, la fundación de la primera iglesia gentil, y lo que supuso para la misión de la iglesia Hechos capítulos 11, cuando se describe la primera iglesia gentil. Uno intuiría que el envío de esa gente tendría que haber sido
¿Desde qué iglesia? La iglesia de Jerusalén, que es donde se cortaba el bacalao. Estoy muy arameo hoy, ¿no? Perdón. Que es donde se tomaban las decisiones más trascendentes de la iglesia del primer siglo. Pero no sucede así. ¿Por qué? Porque para lo que viene, como les compartía la reunión pasada, y creo muy en línea con lo que nos compartía Sebi hace 2 domingos atrás, y con lo que de hecho nos compartió Carlos el domingo pasado, que necesitamos, lo voy a decir así, ¿no? Nuevos odres. Es imposible vivir todo lo que el Señor tiene por delante para nosotros pensando y actuando de la manera de la etapa anterior. Por eso creo que el rol profético de Esteban ahí, después de que los apóstoles imponen manos y los envían, es absolutamente trascendente. Permitime terminar para orar y ministrar esta palabra. Permitime avanzar con el último punto, creo que teníamos un titulito ahí. Perfil de un precursor. Los 7, de hecho 6, no eran algo más que distribuidores de comida. Eso fue como la plataforma. Creo yo que haríamos bien en darles un rol de precursores. En la Biblia, no voy a extender en esto, pues sería como otra enseñanza, pero simplemente un párrafo de esto. En la Biblia existe una enseñanza bastante importante sobre el rol de los precursores. Si bien esa palabra aparece una sola vez en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, me parece que hace sentido al rol que ha tenido al menos Elías, Juan el Bautista y Jesús, como lo nombra Hebreos, como un precursor. Creo que este perfil de precursores aplica a otros personajes de la Biblia, no me voy a extender en eso, pero al menos hay consenso en que estos que acabo de mencionar eran verdaderos precursores. Y ahora sí, haciendo un uso extensivo de esa enseñanza de la Biblia, creo que los helenistas responden a este perfil de precursores dentro del marco de la visión de la iglesia, haciendo frontera, ¿sí? Extendiendo los límites de la eclesía y la misión de esta eclesía guiados por el Espíritu Santo. Y así como la iglesia de Jerusalén necesitó precursores como los 7, de Hechos 6, necesitamos nosotros como iglesia esos precursores que rompan y nos ayuden a adecuar para que el Señor le dé forma a los odres nuevos que necesitamos para lo nuevo que el Señor tiene por delante. Necesitamos Esteban y Felipe, pero también diseñar plataformas y dispositivos de fuga para los Felipes, los Esteban, los Nicolás y toda la tropa de precursores que se nombran ahí. Esto es como toda otra enseñanza, pero me interesaba cerrar con esto, ¿no? Permitime que enumere, y si quieren ir pasando, chicos, pueden hacerlo ya. Permitime nombrar brevemente algunas de las características que me parece a mí que tiene un precursor desde la enseñanza bíblica. Sí, precursor es aquel que pavimenta un camino. ¿Sí? Si el precursor es aquel que pavimenta el camino, es porque antes no había camino. Es alguien que abre en la dirección del Espíritu Santo algo nuevo.
lo primero que hace un precursor es iluminar puntos ciegos de la misión. Fíjense que por el rol de los 7, de Hechos 6, se dan cuenta que los apóstoles estaban desatendiendo un aspecto de la misión. Y lo que hacen los helenistas es señalar, o mejor dicho, iluminar ese punto ciego de la misión. Un precursor asume responsabilidades de hacer cosas que son enteramente nuevas. Algo de esto nos enseña Pablo cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Cada paso que un precursor da en abrir camino, en pavimentarlo, requiere de altísimos niveles de esfuerzo porque sencillamente no hay camino, hay que hacer camino al andar. El precursor tiene una mirada profética de lo anterior y cómo articular con ese odre anterior los caminos por pavimentar hacia adelante. Creo que estamos terminando o finalizando una etapa riquísima de la iglesia en Argentina, que fue extraordinaria. Extraordinaria. Que uno podría llegar a situar entre la segunda parte de 1980 hasta fines de los 2000. Permitime ser un poco lábil en fijar fechas exactas, pero más o menos mediados de los 80, más o menos mediados de los 90, fines de los 90. Y lo decía la pastora Freyson el otro día. De todo lo que estamos viviendo nosotros como generación es de ese manantial que el Señor abrió entre mediados de los 80 y creo yo que tuvo una continuidad también en los 90. Cosas que nosotros hoy vemos como normales, hubo precursores en aquellas décadas que pagaron un precio altísimo para que nosotros podamos orar unos por otros, que la pata se estire, que se achique, que lo que no funcionaba ande, que polvo de oro por donde vos quieras, aceite que brota de las manos, profecías que el Señor suelta, palabra de apoyo, de formación. Creo que hasta ahora hemos vivido de ese manantial precioso que el Señor, o de los manantiales que el Señor abrió en este periodo de tiempo. Pero sí me parece que está llegando un momento donde tenemos que dar espacio a nuevos precursores para pavimentar camino nuevo en la misión de la Eclesía del Señor en Argentina. Y necesitamos tipos como Esteban y Felipe, mujeres que encarnen ese rol de precursores que tenemos entre nosotros, tremendas mujeres que pavimentan camino, que el Señor les da visión y proyectos que no tienen mucho que ver con lo que vimos hasta ahora y hacia adelante el Espíritu muestra que sí y van, y van, y van. Un precursor abraza el anonimato. Muchas de las cosas que hacen no son reconocidas sino con el tiempo. Abrazan nuevos escenarios de misión. Pavimentan caminos y los tramos de camino que pavimentan tardan quizás años en verse sus bondades, pero después el que viene atrás, lo que tardó 10 años lo hace en meses. Ponete de pie. El pasaje por excelencia de un precursor está ahí en Isaías 40, que refleja el rol que tuvo Juan el Bautista.
Y así es definido en los evangelios Juan el Bautista. Dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en el desierto un sendero para nuestro Señor. Esto de camino en el desierto, no hay. Precursor, abran camino en el desierto. Se levantarán todos los valles, se allanarán todas las montañas y las colinas. El terreno escabroso se nivelará, se alisarán las quebradas. Entonces, se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Y yo quiero cerrar orando hoy por precursores y precursoras que quieran identificar puntos ciegos en la misión de la iglesia hoy y, como vimos en la reunión pasada, plantar altares en el corazón mismo de Egipto. Abrir plataformas apostólicas, plataformas proféticas, extramuros de los templos, para hablar apropiadamente. Si este es tu caso, te pido que vos ahí delante del Señor le digas, Señor, heme aquí. Y no hagas la oración como una continuidad lógica de una expresión cúltica vacía, sino el Señor se está tomando bien en serio tu predisposición y oración. No importa la edad que tengas, cómo vos creas que te ves, el Señor está buscando gente predispuesta, llena del Espíritu Santo y obediente. Para preparar camino al Señor en el corazón mismo de Egipto, para, como hicieron en la iglesia primitiva en Antioquía. Extender los límites de la misión. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, delante tuyo, pedimos que tu Espíritu Santo ahora ministre este momento, este cierre de serie, pero entendemos que no es un cierre, sino que es una apertura, es una palabra que ahora empieza a entrar en circulación, en diálogo con tu Espíritu Santo, para que vos la trabajes en medio nuestro, Señor. Declaro que vos estás, como hiciste con Pedro, desatando visión de cosas nuevas. Bendición para iluminar puntos ciegos de la misión. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, de este ambiente profético, yo declaro que se desata un manto de revelación donde vos activás precursores, precursoras, dispuestos a servirte en el avivamiento que viene, Señor. Que no es una renovación que queda intimista dentro de cuatro paredes, sino que es un manantial que se expande, que fluye, como nos ministraba Fede hace unos sábados atrás, crece en velocidad, crece en intensidad y crece en profundidad, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, tu Espíritu Santo desatando visiones, desatando una pasión por abrir camino para tu obra en Argentina, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los chicos y de las chicas en esta noche, Señor.
Y ahora todos juntos queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu guía, por tu misericordia, por todas las promesas que hay para este tiempo. Gracias porque tu Espíritu Santo nos está visitando, nos está ministrando de una manera fresca, nueva, y nos está impulsando a nuevos territorios, a nuevas dimensiones. Ahora, Padre, ponemos esta palabra que hemos soltado en tus manos. Te pedimos que, Espíritu Santo, conforme así lo creas necesario, la siembres en cada uno de nosotros y que esa semilla dé fruto abundante, fruto eterno, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, solamente a vos, autor y consumador de nuestra fe, Señor. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Bueno, les quiero compartir una palabra que recibía en la semana mientras tenía un tiempo devocional. Dios me mostraba como un flash así, súper rápido, de cada uno de los que estamos acá. Y Él me decía este pasaje: benditos son los pies de los que anuncian la paz. Y Dios me mostraba cómo Él estaba ungiendo todos los pies, ¿no? Diciendo como voy a dispararlos a todos, voy a ungir esos pies de los líderes, jóvenes, adolescentes, de todos, para que anuncien la paz, las buenas nuevas, anuncien mi mensaje y lo esparzan. Yo lo creo, y yo veía cómo Él estaba ungiendo los pies de cada uno de los que estamos acá. Y yo sentía eso, ¿no? Yo veía cómo Dios ponía las manos en los pies de cada uno de los que estamos acá. Y yo quiero honrar los pies de cada uno de los que estamos acá en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que vos dispares estos pies. Oro para que vos, Señor, estés ungiendo los pies de ellos, Señor, en los lugares en los que están, Señor, para que puedan esparcir el mensaje de la paz, el mensaje de la salvación a los lugares donde ellos pisan. Y también me mostraba esto, ¿no? Cómo ese lugar donde pisaban, ustedes eran impactadores de la palabra de Dios. Ustedes son, como decía nuestro pastor, los precursores. Así que nada. Para honrar esta palabra, los que estén sintiendo este llamado, que tengan una dirección del Espíritu, simplemente quieran responder a este llamado,
Les pido que pasen un segundo aquí. Yo tenía la duda de si hacerlo o no. Me estás confirmando que hay que hacerlo. Pasen acá adelante los que tengan proyectos que digan, Señor, yo quiero servirte con esto, quiero servirte con mi profesión, quiero servirte con mi oficio. Me vas a acompañar a orar por cada uno, ¿sí? Simplemente lo que vamos a hacer es tocar sus pies, ¿sí? Traten de ponerse en una sola hilera. Creo que estamos en un ambiente profético. Este culto está, o posiblemente esta serie, este tiempo que estamos viviendo. ¡Wow! Señor ahora va a hacer su obra en tu vida, ¿sí? Ahora me vas a acompañar a orar. Simplemente lo que vamos a hacer es ser consistente con la palabra recibida, tocar tus pies y enviarte, ¿sí? No hace falta que nos manifiestes dónde, qué cosa, etc. Vamos a estar orando y el Señor se va a mover tremendamente, ¿sí? Tremendamente. Vamos a orar. Que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.